Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a ver un iPhone XS. Tenemos en nuestra mesa de trabajo un iPhone XS que se reinicia en el logo. En estos modelos de iPhone con la placa base de tipo sándwich es un fallo bastante común cuando el teléfono se reinicia constantemente. Vamos a desmontar el dispositivo por completo y realizar comprobaciones en la placa base. El fallo puede venir por culpa de los golpes o el sobrecalentamiento de la placa base. En el primer paso hay que medir las resistencias de los conectores. De esta forma podemos identificar alguna pista en mal estado. En el mercado hay herramientas de pago que te ofrecen todos estos valores. También tenemos la oportunidad de medir todos los voltajes de la placa base. He encontrado varias pistas con problemas. No vamos a perder el tiempo con estas mediciones. Es un vídeo bastante largo, entonces vamos directamente a buscar la causa de la avería. Utilizamos un multímetro en el modo diodo y con la punta roja a tierra y con la punta negra midiendo los pads. También vamos a conectar la cámara térmica para observar cómo se comporta el dispositivo. Observamos un sobrecalentamiento en el medio de la placa, pero hasta que no separamos las placas no podemos sacar ninguna conclusión. Sabiendo que el fallo está en la placa base, vamos a proceder a separar la parte superior de la parte inferior de la placa. Para este proceso utilizo una separadora Kaisi K303 Pro. Con la ayuda de un bisturí vamos a cortar la protección. Encendemos la separadora y esperamos hasta 180 grados Celsius cuando el estaño se pone líquido. Recordar que el estaño que hay entre las dos placas es un estaño de baja temperatura, entonces funde mucho antes que los demás circuitos. Utilizamos una pinza y retiramos la placa superior. Una vez la placa retirada, vamos a enfriar la máquina. Dejamos que la placa se enfríe poquito a poco y de esta forma evitamos posibles daños. De momento no os recomiendo la compra de esta separadora, ya que dentro de poco tiempo voy a grabar un vídeo analizando dos modelos diferentes. Vamos a ver los pros y los contras de cada una. Incluso vamos a conseguir una herramienta con mejores prestaciones. A mí me gusta siempre tener una, dos, incluso tres herramientas y de esta forma elegir la mejor, según el trabajo que tenemos que realizar.
Nuestra empresa siempre trabaja de esta forma. Si una herramienta funciona correctamente y cumple con su trabajo, no se cambia por otra. Siempre intentamos elegir herramientas de buena calidad. Seguimos con la reparación. Inspeccionamos la placa base con mucho cuidado. Los detalles son muy importantes. Hay que prestar mucha atención. Mirar aquí. Se puede observar un sobrecalentamiento. Hay como mínimo 2, incluso 3, 4 bolas quemadas. Ahora mismo ya sabemos que tenemos un problema en la placa base. Por esta zona, la comunicación entre las dos placas está fallando. Parece que una de estas líneas es la comunicación entre el microprocesador y la banda base, y por medio tenemos un condensador de acoplo. En los cursos que tenemos en nuestro canal de YouTube hemos hablado muchísimo sobre estos condensadores. Cuando levantáis cualquier circuito integrado, podéis observar estos pads de color gris, incluso algunos quemados. Es un fallo bastante común en todos los dispositivos móviles. Con el paso del tiempo, el estaño pierde sus propiedades, cambia su composición química y por este motivo no tenemos el voltaje correcto. En alguna ocasión son líneas que mueven bastante voltaje. De momento vamos a guardar la pasta térmica y al final de la reparación la reutilizamos. Limpiamos las dos placas con limpiacontactos y un paño. De esta forma el flux se va quedando en el paño y no repartido por toda la placa. Es una buena forma para limpiar los circuitos integrados y las tarjetas. Continuamos aplicando flux por todos los laterales. Podemos utilizar el Flux Amtech o Quick Chip, que son dos buenas marcas. Con la ayuda del soldador a 360 grados Celsius, hacemos una bolita y pasamos por encima de todos los pads. De esta forma vamos a conseguir mezclar el estaño antiguo con el nuevo y mejorar el proceso de limpieza. Este dispositivo Apple tiene casi 3 años desde su lanzamiento. Entonces, el estaño antiguo ha perdido algo de sus propiedades. Para retirar el estaño sobrante, utilizamos una malla de soldadora y el soldador a 360 grados Celsius. En ningún momento hay que presionar la placa base y siempre hay que utilizar una punta gorda para repartir bien el calor. Aquí se puede observar cómo la superficie se ha quedado completamente limpia. No debemos de olvidar el flux, que es el mejor amigo a la hora de realizar cualquier microsoldadura o cualquier limpieza en la placa base. Siempre me gusta insistir sobre un aspecto muy importante. Una buena reparación se realiza con una buena limpieza.
Hay que tener los pads limpios, sin suciedad y sin estaño. De esta forma, el trabajo se queda bien hecho al 100%. Una vez las placas limpias, utilizamos esta herramienta para comprobar el correcto funcionamiento. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra de la eSocket. Si quieres dedicarte a la reparación de los iPhone X, XS, iPhone 11 y los 11 Pro, esta es una herramienta imprescindible. Recordar que esta reparación es bastante costosa, entonces invertir dinero de vez en cuando es necesario. Vamos a encender el dispositivo y observar su funcionamiento. Parece que funciona y el fallo estaba en la unión de las dos placas. Desmontamos la placa base y seguimos con el proceso de la reparación. Aquí te voy a dejar un truco bastante bueno. Antes de unir las placas, medir las resistencias de todos los pads y de esta forma vas a saber a 100% si el dispositivo funciona correctamente. Para el proceso de rebaling utilizamos una base de buena calidad y estaño de 148 grados Celsius. En la descripción del vídeo vas a encontrar los enlaces de compra. Utilizamos una herramienta de plástico para llenar todos los huecos. Con la ayuda de un paño, limpiamos bien el stencil. Pasamos por el microscopio para observar de más cerca cómo ha quedado. Si alguna zona no se ha quedado bien, repasamos con un poco de estaño y listo.
Al final del todo, tenemos que levantar el stencil. Otra vez pasamos por el microscopio para entender mejor el proceso. El próximo paso consiste en revolear la placa base. Le vamos a aplicar 180 grados Celsius un par de segundos. Muy importante, apretar bien la placa base para que no se deforme. Otra vez vamos al microscopio para entender todo el proceso de cerca. Podemos observar cómo las bolitas se han quedado brillantes. Esto significa el resultado de una buena soldadura. Poquito a poco vamos enfriando la placa base. El próximo paso consiste en aplicar una capa fina de flux para mejorar el proceso de unión de las placas. Colocamos la pasta térmica y la placa superior.
Encendemos la máquina y esperamos hasta los 180 grados Celsius. Después de un par de segundos, procedemos a enfriar la placa. Problemas que te pueden ocurrir a la hora de soldar las placas. La placa viene doblada y no hay forma de pegarla. En otro vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a retirar la placa y conectarla a una fuente de laboratorio. Al final, vamos a realizar el montaje del dispositivo para poder realizar todas las pruebas de funcionamiento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.